Hola, yo soy Leia y hoy te voy a contar todo lo que sé por el momento acerca de María Magdalena. Gracias por sumarte a este espacio, gracias por el interés, gracias por la presencia. ¿Quién era María Magdalena antes de encontrarse con Jesús? Bueno, se dice que María Magdalena, su nombre Mariam de Migdal. Es una de las pocas mujeres que conserva su gentilicio en el nombre, María Magdalena. Va. María Magdalena se dice que viene de una familia real y que a los 12 años sus padres la envían a Betania, Egipto, para estudiar la sabiduría de Horus. Ella aprende alquimia, aprende varios idiomas, aprende acerca de magia sexual, de Isis. Y por eso, ¿cómo se sabe esto? Porque ella usaba en su brazo un brazalete de oro que era una serpiente. Eso la identificaba como una iniciada en la magia de Isis. Em, Eso antes de encontrarse con Jesús. O sea, imagínense, ella ya es una mujer súper empoderada. Para la época, primero el saber leer y escribir, o sea, pero ella estaba súper instruida, no solo sabía leer y escribir, ella ya estaba iniciada cuando se encuentra con Jesús. Por eso el vínculo que se genera entre ellos es especial también. Se dice que Jesús le daba como enseñanzas particulares o especiales a María Magdalena, sobre todo el concepto de integrar lo terrenal con lo espiritual. Eso era lo que Jesús le compartía especialmente a María Magdalena y no al resto de los discípulos, que se pueden imaginar qué onda esta mina que viene acá, que habla cuando nadie le da permiso, que pregunta. Eh, para la época eso no era usual. Entonces ya nos trae como la imagen de Jesús, de un hombre que para esa época era controversial, porque se sentaba a comer con las mujeres, porque caminaba junto a ellas, hablaba les daba la palabra. Em, entonces María Magdalena empieza a recibir enseñanzas de Jesús, que bueno, ella en sus escritos, después les voy a contar acerca, porque hay escritos de María Magdalena, ella dice que en realidad también ella es parte como esencial y era quien sostenía energéticamente a Jesús en su momento de plena expansión. Era ella quien, ¿no? Femenino y masculino, era alquimia sagrada. Y em, los textos que les digo son textos que se encontraron dentro de vasijas, se encontraron en Egipto en el 1945 o algo así, fue un alemán en Egipto. Em, que al principio creían que era babosada y después habían quemado tipo la mitad de los textos hasta que se avivan y se dan cuenta que eran textos súper sagrados. Bueno, esos son textos, aparecieron de María Magdalena, de Felipe y de Pedro. A ver, creo que era de Pedro. Em, Necesito confirmarlo. De Tomás, de Tomás, de Tomás, de Felipe y de Tomás. ¿Qué decían en estos textos? En estos textos, Felipe, escuchen, Felipe dice, sí, el maestro caminaba siempre con 3 mujeres, con su mamá, con la hermana de su mamá, o sea, era la Virgen María, la hermana de la Virgen María, y su compañera. Y Felipe dice que a su compañera la besaba frecuentemente en la boca. Entonces, eran novios, estaban juntos, o sea, no había tal celibato. ¿No? Ahí empezamos a ver como la figura de Jesús como un humano como vos y yo, que vivía una vida en conexión con su ser espiritual, en conexión con el todo, que se dio cuenta que podía sanar con sus palabras, que se dio cuenta que podía sanar con sus manos. Se dio cuenta, no, recordó. O sea, el loco recordó toda la divinidad que había en él. Y eso también bueno, María Magdalena un poco ya lo sabía, pero como que se súper complementaron. Eh, las bodas de Caná,
que es el primer milagro público de Jesús, se dice que fue justamente la boda con María Magdalena. En los textos dicen que la Virgen María, que la Madre María, estaba en la fiesta como eh, prestando atención que todos le estén pasando bien, que todos tuvieran su vinito, como anfitriona, como si fueran las bodas de su hijo. Y también es esto, ¿no? La imagen de convertir el agua en vino, la alquimia, la unión sagrada entre el femenino y masculino. Y también como esta celebración de, recordemos, para ese entonces, ¿no? La cabeza de ese entonces, el varón no era hombre hasta que no tuviera descendencia, hasta que no estuviera casado. Antes los hombres que no estaban casados no podían entrar a los templos. Entonces, ¿cómo hacía Jesús para entrar a los templos? Porque estaba casado con María Magdalena. Eso me encanta porque hay como una historia de amor. Y nos encantan las historias de amor. Una historia de amor súper poderosa. Súper poderosa. Bueno, claramente para Jesús María Magdalena era muy importante. La nombran muchísima, o sea, la nombran como más de 70 veces, cuando otros personajes los nombran 5 o 6, ¿no? Como que es un personaje súper presente y claramente Jesús confiaba en ella, ¿va? Ella, María Magdalena, fue la única que estuvo en el momento de la crucifixión hasta el final. Ninguno de los apóstoles fue, porque ellos tenían miedo de ser capturados. Entonces, esta figura de ella sosteniéndolo energéticamente hasta la muerte. Qué unión más perfecta, ¿no? Eh, a ella fue quien Jesús se apareció por primera vez. Cuando se dan cuenta que Jesús no está en la cripta, van 3 apóstoles, va María Magdalena, no está, los chabones se van y María Magdalena se queda, de vuelta. Y es en ese momento en donde Jesús aparece y le dice, hola, andá y decile a tus hermanos que me viste. En ese andá y decile a tus hermanos que me viste, se entiende que es ella la portadora de la verdad y la cabeza de la iglesia. ¿Por qué se le apareció a ella y no a cualquier otro? O sea, en un lugar vi que un señor preguntaba como, decía, quiero creer que Jesús tenía el poder de decisión, ¿no? Él eligió a quién aparecerse por primera vez. Y se le apareció a María Magdalena. Em, Después, en cuanto a crucifixión y muerte de Cristo, para ver como la importancia y cómo él sí podía ver el poder, podía ver el femenino, ¿no? Honrar el sagrado femenino. En, en sus estaciones, Jesús, en la única que para y en la única que habla, en realidad, es en la octava y frena para hablar con las mujeres. Y le dice a las mujeres, no lloren por mí, lloren por sus hijos, porque si esto le han hecho al Hijo de Dios, ¿qué le harán a los suyos? De vuelta, Jesús hablando con las mujeres, poniéndose a la par. ¿Qué pasa? Muere Jesús, resucita Jesús y la persecución sigue para todos. Entonces todos toman distintos caminos. María Magdalena junto con sus hermanos primero se van a Egipto, pero como ella también sanaba y con las palabras y con las manos, ¿no? Ella como que tomó tomó la posta de seguir transmitiendo la verdad que con Jesús habían recordado, ¿va? Ella se va a Egipto, pero la persiguen porque sus ideas no iban con el lugar. Entonces se van a Francia, chan, 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 y ahí empieza la historia en Francia. Eh, Ella incluso bautiza en Francia, eso es genial. Como les digo, además de estar casados, ellos tuvieron hijos. Entonces ella llega a Francia ya con hijos. Em, Eso me encanta. ¿Quiénes quedan
bueno, claro, en el lugar en donde María Magdalena arriba, digamos, ahí es donde luego conoceremos la región de los cátaros. Los cátaros son los que comenzaron con lo que llamamos gnosis. La gnosis es... la gnosis dice que la iglesia no es necesaria para la conexión entre Dios y nosotros. Ellos, entre otras cosas, creían en el amor libre, ellos practicaban mucho la meditación, bueno, creían que el hombre y la mujer eran pares, o sea, ¿por qué me acordé de Pedro? Porque Pedro fue el que dijo, Pedro fue el que dijo cuando María Magdalena estaba ahí entre los apóstoles, le dijo a Jesús como, las mujeres no son dignas de vida, o sea, María Magdalena tenía que tener eso alrededor. Em, y, y los cátaros creían esto, que el hombre y la mujer eran iguales. Em, en el mismo lugar vivió Nostradamus, o sea, en esta zona vivió Nostradamus, ¿se acuerdan de Nostradamus? El que decía como, hacía predicciones y todas se cumplieron. Bueno, María Magdalena vive en Gales hasta su muerte, ¿sí? Em, ¿Por qué tan escondida la imagen? ¿Por qué no es oficial la palabra de María Magdalena? Por cuestiones culturales, porque la verdad es que los manuscritos que se han encontrado, que se dice que son apócrifos, apócrifos porque fueron escondidos, no porque no sean verdaderos o verídicos, y de hecho los textos apócrifos para nada contradicen los oficiales. O sea, es apócrifo porque no se quiere, no, porque así lo eligen, porque se elige que se esconda. Eh, los textos de María Magdalena hablan de... son liberadores para el ser humano. Eh, María Magdalena dice que no hay pecado original, que el pecado no existe en la naturaleza. Dios no creó el pecado. El pecado es una construcción mental respecto de recibo algo que para mi bien y lo uso para mi mal. Eso es pecado. Pero es algo que es una concepción de la naturaleza. En la naturaleza no hay nada mal. Eh, habla del desapego, habla de, bueno, de esto, ¿no? Del poder femenino. Eh, ¿Por qué me interpela María Magdalena? Yo crecí bajo una educación cristiana. eh, Esta concepción católica de le pido a Jesús para que Él me traiga, ¿no? Como pongo el poder fuera. Más grande comprendí que el poder es dentro y que una chispa de Jesús está dentro de mí. Em, entonces, digo, crecí ya con la imagen de Jesús y con la imagen de María Magdalena que nos trae la iglesia. Uno, a cualquier persona que le pregunten, bueno, decime lo primero que pienses cuando te digo María Magdalena. ¿Qué van a decir? La prostituta, van a decir. Eso dicen. Y después de todo lo que les conté, ¿ustedes creen que María Magdalena era una prostituta? No, no lo era. ¿Por qué le dicen así? Porque en algún momento hubo un papa que decidió sacar de la fórmula a María Magdalena como mujer empoderada. Entonces unificó la figura de María Magdalena con tres otras mujeres. O sea, el nombre María Magdalena en realidad es la coexistencia de tres mujeres distintas, donde está Mariam de Migdal y otras dos muchachas, una arrepentida y bueno. Como que englobaron el nombre a prostituta, listo, no se hable más de estas mujeres, pecado, pecadoras. Cuando en realidad la mujer
es mucho más que... Porque pasa esto. La iglesia nos pone como estereotipo de mujer a la Virgen María pura y María Magdalena la prostituta. Entonces, la pregunta que he escuchado por ahí, ¿de dónde quedamos el resto? ¿No? ¿Cómo se acalla la voz de la mujer por, por temerle a su poder? La mujer es dadora de vida, la mujer da luz, la mujer es creación. Entonces, indirectamente, todas las mujeres venimos de ahí, del, del callate, no me interesa lo que estás por decir. Callate, tu voz no vale. Hay algunas personas que lo tienen más trascendidos que otras, más siento que esta peregrinación a Francia que voy a hacer, transitando los pasos de María Magdalena, reconectando con todo su poder y cómo se la bancó. O sea, realmente estaba alrededor de gente que creían que no tenía que no merecía vivir por ser mujer. Y aún así acompañó al mayor maestro que esta humanidad tuvo. Siento que volver sobre sus pasos, siento que intencionar su presencia, siento que invocarla me va a devolver mi poder como mujer que en alguna vez también quisieron callar. Em, Eso es todo lo que sé por el momento de María Magdalena. Seguramente tenga más cosas en mi apunte, más siento una energía de cierre aquí. Gracias por quedarte hasta el final, gracias por escucharme, gracias por estar. Si de repente tenés alguna pregunta, se te ocurre algo que podemos investigar, yo feliz. Y gracias.